Momento de saludarle y darle la más cordial bienvenida al ingeniero Juan Arias. Él es analista político y social y vamos a hablar sobre todo de los resultados del proceso electoral. Ahí hay que cambiarle un poquito la plantilla, por favor, Carlitos, déme chequeando. Son resultados del proceso electoral los que vamos a tratar en esta mañana. Así que, Juanito, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. ¿Qué decir de este proceso electoral? Pati, buenos días. Saludar a la audiencia que se conecta a través de las redes sociales, a Emisoras Gran Colombia por la gentileza, por invitarme. El país decidió, hay una posición democrática donde los ecuatorianos han optado por una opción, la opción es del presidente Noboa. Yo creo que hay que partir reconociendo los resultados, reconociendo que en democracia vas a tener un ganador y vas a tener un perdedor, vas a tener una opción que es la que ha sido apoyada mayoritariamente. Necesitamos que este nuevo gobierno del presidente Noboa represente a 18 millones de ecuatorianos, tome la sartén por el mango de los desafíos que tenemos en economía, en seguridad, que son los temas trascendentales que afronta el país en este momento. Y otro de los desafíos gigantes será una reunificación nacional que rebase partidos políticos, rebase la polarización y logre encontrar salidas concretas y tangibles, porque sigues teniendo migración, sigues teniendo violencia, siguen las empresas cerrando o recortando personal. Entonces estos son problemas estructurales que lo que se pronunció ayer el pueblo ecuatoriano es un primer paso chiquitito de los grandes desafíos que tendremos en los próximos meses. Bueno, y se vienen cosas también como el presidente Daniel Noboa había señalado que se va a tratar de trabajar mucho en la parte económica. Cuando antes de entregar funciones y ante esta nueva propuesta que hizo él, y entiendo que fue por parte de campaña también, en donde se llamaba a las personas adultas, ¿no?, para que vayan, se inscriban, y ya se entregó el primer pago sin que todavía se les asigne funciones. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a seguir manteniendo estos famosos bonos? Ese es el desafío para el gobierno, ¿no? Encontrar sostenibilidad a esta política de asistencia, que yo creo que es positiva entendiendo la crisis que vive el país, pero si no tienes un modelo real, si solo lo hiciste por campaña, si solo es parte de la demagogia que lamentablemente ha tenido el presidente durante 1 año y medio de gestión, creo que al final va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Sin embargo, hay una posición, insisto, de los ecuatorianos, hay que saber respetar esa decisión y que estos resultados permitan esa gran unificación nacional. O sea, el país viene de una polarización, de una confrontación entre movimientos políticos, entre dos visiones, pero ahora necesitamos que se encuentren acuerdos mínimos. Ese que es el gran desafío que tiene, porque no es algo que se da por decreto, no es algo que se da después de las votaciones, sino necesitará pues un liderazgo que logre cohesionar, ¿no? Y creo que ahí el tiempo dirá, el tiempo pondrá en su lugar las cosas y permitirá que este país encuentre una salida. Para muchas personas que apoyamos la posición de país que representa Luisa González, esto es parte de la democracia. No porque no haya triunfado Luisa González, claudican las ideas, claudican los principios, y eso es lo bonito de la democracia. Entonces, desde ahí creo que hay que reflexionar y el país necesita respuestas concretas, ¿no? Juan, con esa experiencia que usted tiene dentro de este proceso electoral, la no aceptación de Luisa González de los resultados, se ha dicho, ese porcentaje tan amplio que le sacó Daniel Noboa en esta segunda vuelta, el perder en provincias en donde Luisa había tenido una votación superior a la que ahora sacó. Me refiero, por ejemplo, a Imbabura, me refiero a provincias como Guayas, como Pichincha mismo. ¿Qué denota? Bueno, denota varios factores. Creo que hubo errores importantes. Hablábamos antes de ingresar a la entrevista, lo de la asambleísta Cabezas en Esmeraldas, desastroso, mientras la provincia, mientras varias comunidades, varios miles de personas, familias afectadas, ella en una fiesta, y
eso te muestra la indolencia que hay sobre lo que está pasando a la sociedad ecuatoriana. Entonces son cosas que te van marcando una posición en la gente, el momento de decidir. Y lo otro es que no porque haya ganado el presidente Noboa se quita que ha sido una campaña llena de mentiras, una campaña donde no ha habido respuestas concretas. Mira, revisaba una entrevista de un analista, representante de la UNESCO, y decía, el gobierno dice que ha invertido 3 millones de dólares en educación. Para cualquier persona eso es un dato enorme, pero el país necesita 3.000 millones de dólares en inversión pública para educación. Entonces, esos son los datos duros. Lo otro es que internamente la Revolución Ciudadana tendrá que sacar sus conclusiones. Hay poca representatividad de una buena parte de la dirigencia y eso también te muestra del agotamiento de los partidos políticos. Ese es otro de los desafíos del gobierno, entender que la victoria del presidente Noboa le pertenece a los 18 millones de ecuatorianos. La victoria no se queda únicamente en ADN como el vehículo, el partido por el cual participó el presidente, sino en cómo eso se traduce a responder a los problemas estructurales, economía, seguridad, las malas relaciones comerciales que tiene el país con muchos países en la región. Contigo recuerdo conversábamos lo que fue la cumbre iberoamericana, fue una cumbre donde no tuviste 0 presidentes de otros países. Entonces necesitamos también recuperar la credibilidad del Ecuador ante el mundo, entender cómo podemos generar economía a través de la inversión extranjera, economía a través de la inversión interna, recuperar la fuerza del Estado en la inversión pública. Y yo creo que ese era uno de los puntos más importantes por el cual decidir por una u otra opción. Sin duda, Luisa González representaba una opción de un Estado más fuerte, un Estado más sólido, un Estado que garantice derechos, un Estado que entiende que hay 7 millones de pobres, un Estado que entiende que el grueso de la economía en el país está en la economía informal. Más del 60% de los ecuatorianos que están en población económicamente activa están en la informalidad. En Ibarra son 7 de 10 ibarreños que están en la población económicamente activa que no pueden acceder a un empleo digno. Entonces, ese era el modelo de país. Sin embargo, insisto, la democracia es así. El Ecuador se ha pronunciado en libertad y yo creo que no es responsable hablar de un fraude si no tienes los datos, si no tienes las pruebas que lo identifiquen. Luisa González, la Revolución Ciudadana, tiene todo el derecho de, por medio de los caminos legales, presentar las pruebas del fraude, de lo que ellos están en este momento planteando, pero a mi juicio tienes más de 1 millón de votos en favor del presidente Noboa, hay una posición clara de la mayoría de los ecuatorianos, es la democracia, nos guste o no nos guste, pero las ideas y la posición por un país más justo, más solidario, un país sostenible, la mantenemos, porque la vida es así, pues, de tropezarse, caerse y saberse levantar. Entonces, desde ahí reflexionamos y desde ahí queremos que el país encuentre paz, encuentre una verdadera salida, se encuentre sensatez desde quienes están en la administración pública, y este será pues también parte de los grandes desafíos que tiene. Los analistas políticos del día de ayer, luego de que se mostraron los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, habían señalado que en su gran mayoría quienes votaron por el hasta ese momento candidato presidente Daniel Noboa fue la juventud que quería buscar nuevas alternativas para sus estudios, lo que acabamos de analizar, y que esperan que esos ofrecimientos que se hicieron en campaña se cumplan. E igualmente decían que se vio una gran cantidad de adultos mayores también acudiendo a las urnas, quienes estaban preocupados por lo que puede ser su seguro, ¿no? Después de haber aportado toda su vida trabajando y que en algún momento alguien les dijo, no, es que si votan por tal partido político, lo que va a pasar por la Revolución Ciudadana, seamos muy claros, se les va a quitar el seguro social. Ahora, esperan que se cumplan estos ofrecimientos, especialmente en lo que es tener su pensión y la parte de salud que no se ha cumplido. Sí, bueno, entender que hubo una campaña del miedo por parte del gobierno, de que va a ser Venezuela, de que el socialismo, de que sin número de factores que los mencionaban a través de la campaña. Creo que eso no ayuda a fortalecer la democracia. Por eso te insisto, Pati, a la gente que nos está escuchando, que necesitamos pasar del relato a dar respuestas concretas. Es decir, ¿cuánto vamos a invertir en educación? ¿Cómo le vamos a responder a más de 200.000 jóvenes que no pueden acceder a educación superior?
¿Cómo vamos a responder a los 3.000, a los más de 2.000 niños y adolescentes que no ingresan a educación pública en Imbabura? ¿Cómo vamos a responder a las cifras de migrantes que van en aumento? La violencia, al ritmo que va, vas a tener más de 8.000 muertes en el año. ¿Cómo vamos a responder realmente a eso? Esa será la gran tarea que tiene el presidente. ¿Cómo va a recuperar la confianza de un buen número de ecuatorianos que no nos vemos representados en las decisiones que ha tomado? Porque sin duda nos han afectado. Mira lo del IVA, el tema de la gasolina, la falta de inversión en la política pública, la falta de asignación de dinero a los GATS. Esos son los grandes desafíos que tenemos. ¿Qué le dijeron Imbabura? Que vamos a construir el paso lateral Cañaverales hacia San Antonio. Esperamos que eso se cumpla. Se cumpla, porque incluso también el actual alcalde de Ibarra salió a decir, no, yo estoy con Novoa y Novoa me va a dar el paso lateral. Sí, esperemos que se cumpla porque eso es un éxito para Ibarra, para Imbabura, para el norte del país. Venga de donde venga. Exacto, no, eso no tiene colores, no tiene partidos, pero Ibarra, seamos sensatos, el alcalde Castillo nos ha mentido por años. Tenemos el mercado abandonado 10 años, 10 millones de dólares votados, se fue a España, se fue a Europa, supuestamente traía 30 millones de dólares, no ha traído un dólar. O sea, por favor, la política no puede ser retórica, la política no puede ser relato. Aquí necesitamos acciones concretas que te digan cuántos empleos te va a generar al año, cómo vas a solventar el problema de Yaguarcocha. Te hablan de adoquinados, te hablan de cerramientos de parques. Se inundó nuevamente la parte sur-occidente de la ciudad. Bastante fuerte. Y eso no es algo bonito. que viene de la noche a la mañana, es todos los años. Ya nos pasó con la anterior alcaldesa, mientras bailábamos las tarimas, al siguiente día Ibarra colapsó nuevamente. Son los problemas estructurales que hay que responder con política pública, tomando decisiones en base a tecnología, en base a proyectos, no únicamente en base a los intereses de grupo. Entonces, sí, yo soy un demócrata, reconozco la victoria del presidente Noboa, eso hay que reconocerlo y respetar la voluntad de los ecuatorianos, pero eso no quita que a la gente le han venido mintiendo, pues. O sea, hay que tener ahí una posición clara y sobre todo a la gente que no le votó al presidente, también respetar lo que están pensando la mayoría de los ecuatorianos. O sea, la mayoría de los ecuatorianos creen en el presidente, nos guste o no nos guste, eso tenemos que respetar, esa es la democracia. Pero eso no quita que vamos a seguir siendo enfáticos en cómo nos vienen mintiendo. Nos miente el alcalde, nos ha mentido el presidente. Eso es una realidad. Y necesitamos que se deje de mentir, se deje de jugar con las ilusiones y aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Tú bien mencionabas con la gente joven. La gente joven se ve representada en el presidente muy bien. Responda a la gente joven, responda con más oportunidades para estudiar, asigne más recursos a los institutos públicos. Resolvamos el gran problema que tenemos toda la economía nacional. Ciudades como Ibarra son de las más afectadas, donde no puedes acceder a crédito. Discutamos un problema estructural de esta ciudad donde los comerciantes no pueden acceder a crédito oportuno, digno. Tienen que ir al chulco. ¿Cuánto le cuesta a un comerciante en el mercado Amazonas pedir $1.000? Son 40 diarios. Por 30 días 1.200, es decir, 20% mensual. Esa es la realidad de los ecuatorianos. ¿Cómo le generamos condiciones para que la empresa privada venga e invierta en esta ciudad? La más importante del norte del país. Son los grandes desafíos que tenemos en lo local, en lo nacional, pero bueno, hoy hay que despertarse y reconocer el nuevo gobierno. No podemos ser irresponsables con ya la crisis de credibilidad, institucionalidad y la confrontación que vive el país. Entonces, desde ahí quiero también reflexionar, ¿no? Porque es importantísimo tener una vocación democrática y de respeto a la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos. Juanito, se ha dicho que este proceso electoral también marcaría el inicio de otro que ya se vienen, que son las elecciones seccionales, cuando esa votación reflejada en la provincia de Imbabura es una votación que a mi criterio no es tan real para lo que van a ser las próximas elecciones seccionales, cuando la gente ya dice, no, ADN ganó, pues y todos los candidatos que vengan por ADN, sea de donde sea, van a triunfar. Claro, o sea, el presidente Noboa también un mensaje grateche, como se dice coloquialmente, es cuídese del oportunismo y arribismo que está alrededor suyo, presidente. Son los camaleones de la política que están viendo el nuevo negocio con el presidente Noboa.
¿Y qué es lo que le ha pasado a RC? El oportunismo alrededor de RC y de la figura del presidente Correa es una realidad. Por eso, Pati, nosotros creemos en que hay que hacer política desde la gente. Yo tomé una posición clara, transparente, para Ibarra, para Imbabura, porque es lo que creo, porque yo soy un comerciante que siento lo mal que está pasando mi negocio. Y la política tiene que ser desde los principios y los valores. La política no se puede reducir a partidos políticos. Mira lo de Cabezas en Esmeraldas, desastroso. Mira el asambleísta que tuviste, el representante de RC, el señor Maldonado, nunca ha venido a Imbabura. El máximo. Dedicados a ganar $5,000 y callados. Eso es un robo al pueblo ecuatoriano. Y ante eso tenemos que ser enfáticos, pues. Y el presidente ahorita tendrá ese desafío de que mucha gente que aquí se ha dedicado a lucrar de la política, hoy se subirá a esa camioneta. Pero pensando en lo local, pensando en la provincia, ¿qué es lo que seguimos planteando? Un modelo de desarrollo sostenible para Ibarra y para Imbabura. Esa es nuestra posición. Y será ciudadana, será desde mi posición como profesional, como un comerciante y como una persona que cree en la política, como una herramienta de transformación, como una herramienta de reflexión colectiva, como una herramienta de respeto a quien piensa diferente. Entonces, ¿cómo resumimos nuestra visión de Ibarra, de Imbabura? Que no podemos hablar de desarrollo económico si no hay justicia social y no hay justicia ambiental. Y a eso hay que agregarle transparencia en la administración pública con participación ciudadana y tecnología. Así dimensionamos de Ibarra, Imbabura, y no para 2027, dimensionamos para 15, 20 años, porque es la ciudad, el país, la provincia que estamos construyendo para las próximas generaciones. Y eso no empieza ni termina con un partido político. Eso es una cuestión diaria de seguir siendo firme a las ideas, a los principios, y desde ahí aportar en algo, y aportar a la construcción de una verdadera democracia. Porque a mí no me representa una democracia basada en mentiras, basada en miedos a la gente. Pero bueno, es parte del juego de la vida y... Parte de la democracia, como se dice, Sí, es ¿no? parte de, y sobre todo, insisto, en reconocer, yo en lo personal reconozco el triunfo del presidente Noboa, reconozco un voto ciudadano mayoritario que no le votó a ADN, le votó a la figura del presidente, a la confianza que ven en Claro, él. esa es otra cosa, o sea, que no se diga que porque ganó Daniel Noboa, ADN ya es el super partido político. No, porque tienes 7 millones de ecuatorianos en pobreza, tienes miles de empresas que siguen complicadas, recortando personal, Ya es un partido que no está estructurado normalmente, ¿no? reestructurando deudas. Pero ahí viene otra crítica que, para que no se nos vaya el tiempo, la crisis de los partidos políticos. Revolución Ciudadana es el partido más grande del país, con más estructura, pero no ha podido ganar 3 elecciones. Te está diciendo, mira, hay nuevas aspiraciones de la ciudadanía, hay una falta de representatividad en estructuras enquistadas, en estructuras que han hecho un negocio de la figura del presidente Correa. Esa es una realidad. Y les guste o no les guste lo que estamos diciendo en este momento, es la verdad. Entonces, hay mucha gente que ha visto en la política un negocio y está en un lado y en el otro. Entonces, ante eso, una posición ciudadana clara e insistirte, Pati, en lo que significa el verdadero desarrollo sostenible de Ibarra, de Imbabura, del Ecuador. No hay desarrollo económico si no hay justicia social y justicia ambiental. Se muere Yaguarcocha. No hacen nada. ¿Qué pasa con las faldas del Imbabura, del Cubilche? Hace 4 o 5 días nuevamente una familia de osos andinos vistos en la Rinconada. Si no repensamos el modelo de desarrollo a nivel personal, a nivel colectivo, no vas a tener desarrollo. Necesitamos una reflexión profunda y eso se lo hace pues desde la inteligencia colectiva, desde entregar ideas, reflexiones en los medios, desde usar la tecnología, las redes sociales para compartir ideas que realmente permitan una reflexión objetiva, una reflexión en torno a un respeto al que piensa diferente. No podemos exigirle a la gente que piense igual. No tendría sentido la vida si es que se le exige a la gente que piense igual que ti, igual que yo. Ese es mi mensaje. Escribí ahí en Facebook
un par de ideas sobre lo que yo creo y quisiera leerles este párrafo, ¿no? Por favor. A quienes hoy celebran que les vaya bien por el bien del país, que gobiernen con honestidad, justicia y respeto a quienes pensamos diferente, porque al final todos compartimos esta tierra, este país que amamos y que queremos ver salir adelante. Ya está, la gente se pronunció y eso hay que respetarlo. Necesitamos Pero hay que trabajar para avanzar. salir adelante, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo arrimar el hombro. El éxito del gobierno de Noboa va a ser el éxito de los ecuatorianos y ahí necesitamos unidad nacional, pero también necesitamos participación ciudadana, transparentar la inversión pública y que se cumpla lo que nos prometieron. Necesitamos que pasado unas semanas, unos meses nos digan cuándo nos construyen el paso lateral. A usted, alcalde Castillo, que se jacta de ser amigo del presidente Noboa, ayúdenos a gestionar la plata para Yaguarcocha, porque nos viene mintiendo más de 1 año y medio en que traía 30 millones de Europa. Y eso no podemos permitir. Bueno, basta de mentiras. Basta de mentiras por el bien de nuestra provincia y del país, mi querido Así Juan. Es. Éxitos totales. Gracias. Estaremos conversando más Gracias, adelante, Pati, porque es apasionante, ¿no es cierto? Estamos ahí. Yo sé que tiene otros compromisos, Juanito. Gracias por estar con nosotros aquí. Chévere. No, gracias a usted. Una linda semana a todos, a emisoras Gran Colombia, por siempre darnos el espacio y a la gente que nos escuchó también.